Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si la tecnología nos permite. Bueno, eh, me ha tocado la introducción a un tema que de por sí es complejo, demasiado novedoso y que por suerte o por desgracia, según como lo quieran ver, hemos aprendido mucho en los últimos años. Pero cuando digo de los últimos años, yo creo que es a partir del 2019 y mucho tuvo que ver la pandemia que hemos atravesado, el SARS-CoV-2 y el COVID, ¿no? Eh, Coronavirus felino, un primo hermano del coronavirus humano que tanto desastre hizo y que de alguna manera, para ser optimistas, yo digo que nos ha permitido avanzar años luz con respecto a décadas anteriores en lo que es el manejo de esta enfermedad, ¿no? ¿De qué les voy a hablar? Básicamente vamos a hacer una primera introducción, vamos a hablar un poco del agente etiológico, vamos a hablar de epistemología, la patogenia, y voy a cerrar con comentarios sobre lo que es patentes y guerras comerciales, ¿no? O sea, como muchos sabrán, y si no lo saben lo comentamos, los tratamientos para PIF en este momento no están aprobados en ninguna parte del mundo por ningún organismo regulatorio, ¿no? Sin embargo, cada vez son más los datos que se tratan, y esto tiene mucho que ver con un tema de patentes y guerras comerciales. El coronavirus felino no es distinto a cualquier otro coronavirus. De hecho, hay muchos tipos de coronavirus. A nivel de género tenemos alfa, beta, gamma y delta coronavirus. El coronavirus felino es un tipo alfa coronavirus, que nada tiene que ver con el coronavirus humano, que es un beta coronavirus, ¿no? Esto es fundamental. No hay en este momento ninguna asociación entre el PIF, peritonitis infecciosa felina, y la enfermedad por coronavirus humano. Si bien sí el beta coronavirus humano, el SARS-CoV-2, demostró que tiene cierta afinidad por los gatos, ¿no? Pero en baja cantidad, pero estamos hablando de otra patología totalmente distinta. Todos los coronavirus han tenido un ancestro en común, que es el que dio origen a los distintos géneros, y vamos a ver que murciélagos y aves han sido un poco los reservorios primarios, ¿no?, de los distintos coronavirus. Eh, los coronavirus afectan a infinidad de mamíferos, aves y peces inclusive, ¿no? Entonces es importante que podamos ir identificando cuáles son esas filogenias. Eh, Básicamente tenemos un ancestro en común y que ha demostrado tener una alta tasa de mutación. Esto lo vimos ya con el SARS-CoV-2, el virus de Wuhan original en las fines del 2019, no tiene nada que ver con la variante Omicron B1, B5 que está circulando actualmente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que ir teniendo en cuenta porque justamente el PIF también es un virus altamente variable. Eh, Mucho tiene que ver el cambio climático, todo lo que son prácticas humanas, la urbanización, respecto a los saltos que han pegado los coronavirus en distintas especies, y que justamente la forma de prevenir estas zoonosis virales es generando barreras entre lo que son los reservorios naturales, básicamente murciélagos en lo que respecta a salud humana, y lo que es la sociedad, ¿no? Y el avance de la urbanización y todo lo que implica nuestras prácticas avasallantes. Todo lo que voy a hablar hoy tiene una fuente, que es este trabajo científico, ¿no? El doctor Niels Pedersen es el referente internacional de todo lo que es peritonitis infecciosa felina, y ha presentado un trabajo, un review, en abril del año pasado, muy nuevo, contando toda su experiencia desde 1963 hasta el 2022. Vale la pena leerlo, me parece que es un cierre completo. Me lo piden, se lo piden a la gente que organizó el webinar, pero es un trabajo accesible y me parece interesante que lo tengan presente. Vamos a hablar un poco de la historia de este virus, ¿no? Ya hablando específicamente de peritonitis infecciosa felina. Recién en 1968 dijeron que
era producido por un virus, usaron ultrafiltrados de material infeccioso y dijeron lo que produce el PIF en gatos es un virus. Recién en 1970 lo relacionaron y pudieron afirmar que era un coronavirus, parecido a los coronavirus que se habían identificado en intestino de perros y cerdos. Para 1981 salta una enorme confusión y empezó a haber una enorme duda acerca de qué era el PIF exactamente, porque el coronavirus entérico de gatos que estaban sanos y que no cursaban PIF y que muchos nunca desarrollaron el PIF a lo largo de su vida, era muy parecido, casi idéntico al coronavirus que se encontraba en gatos con peritonitis infecciosa, ¿no? Hablamos de 1981. Recién para 1995 se pudo establecer que era una mutación, el PIF, del coronavirus entérico, ¿no? Entonces, fíjense el tiempo que ha pasado y lo reciente de saber cuál es exactamente el origen de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de finales de 1990. El coronavirus entérico está presente en todas las poblaciones felinas. Aparece en materia fecal en gatitos que tienen de 9 a 10 semanas de vida, a medida que van perdiendo la inmunidad materna. La infección de estos gatos, de este coronavirus entérico, es por ruta orofecal, tienen alta afinidad por epitelio intestinal y pueden generalmente dar una enteritis leve o incluso inaparente. Y se eliminan por materia fecal estos virus y después de varias semanas o meses cesa la eliminación viral. Sabemos que la inmunidad en gatitos contra el coronavirus entérico es de corta duración y que generalmente un gatito podemos no encontrar coronavirus entérico, pero puede reinfectarse en distintos momentos hasta aproximadamente los 3 años de edad, donde ahí ya se desarrolla una inmunidad duradera. Tengan presente esto de los 3 años, porque justamente vamos a ver después la incidencia de la enfermedad de la peritonitis infecciosa felina en animales menores a 3 años, y que tiene que ver en gran medida con esto. Hoy podemos considerar que tanto PIF como coronavirus entérico son biotipos de una subespecie felina de coronavirus. El genoma entre el coronavirus entérico y la peritonitis infecciosa felina es del 98%, o sea, fíjense que son virus idénticos. Lo que cambia es la capacidad o la afinidad o el tropismo que tiene hacia distintos tejidos. El entérico va hacia justamente los enterocitos, mientras que el PIF va hacia macrófagos principalmente. Coronavirus entérico infecta epitelio intestino madura, mientras que el PIF pierde ese tropismo intestinal y empieza a replicar en monocitos y macrófagos. Se han implicado 3 tipos de mutaciones. Observen que las mutaciones tienen que ver con un gen truncado, el 3C, y 2 mutaciones que afectan a lo que es la proteína S, la proteína spike, la proteína espiga, que tanto se habló con el tema de SARS-CoV-2, ¿no? Sin embargo, vamos a ver después en la patogenia que la proteína S, que tenía ese receptor AC2, y que donde se desarrolla toda la estrategia de vacunación en humanos para el COVID, no tiene relevancia ni significancia importante en la patogenia viral de la peritonitis infecciosa felina, ¿no? O sea, virus parecidos de distintos géneros tienen estrategias de infección distintas. En el gato tiene una forma y en el humano tiene otra, ¿no? O sea, ahí empezamos a ver diferencias entre especies. Las mutaciones, hoy el genoma se conoce 100%, se conoció a fines de 1980, las mutaciones en el gen 3C y las mutaciones en el RNA de la proteína S. Básicamente, insisto, los virus son muy parecidos, sean entéricos o sean de PIF, y las mutaciones son 3 mutaciones pequeñas que se dan en lugares muy, muy puntuales y con poca incidencia en la patogenia, lo cual es una característica biológica bastante interesante.
Hoy podemos hablar de que hay serotipos o serovariedades del coronavirus, ya sea para el entérico y el PIF, hay dos serotipos identificados, ¿no? Eh, el serotipo 1 es el que predomina en la mayoría de los países y son reconocidos por serofelinos, mientras que el serotipo 2, que tiene una recombinación somática en la proteína S, y se identifica con anticuerpos para coronavirus canino. O sea, ha habido en el serotipo 2, tanto del corona entérico como del PIF, un intercambio de material genético con el coronavirus canino. Hoy igual sabemos que el serotipo 1 es el prevalente en todo el mundo, pero sabemos que hay una serovariedad, que es el serotipo 2, que en algún momento nos puede generar algún dolor de cabeza. Eh, Fíjense esto que interesante. El serotipo 2 en PIF se cultiva en cultivos de tejido, mientras que el serotipo 1 no se adapta a cultivos de tejido. O sea, por eso, entre otras cosas, no tenemos una vacuna eficiente, porque si el serotipo 1, que es el serotipo prevalente en las infecciones a nivel mundial, se pudiera cultivar in vitro en células, ese virus se podría atenuar de alguna manera o se podría modificar. Sin embargo, no es justamente la variedad prevalente la que se puede cultivar fácilmente. Eh, no tenemos hoy, a información del 2020, cultivos exitosos, cultivos celulares, ¿eh? Esa es una de las explicaciones por las cuales no tenemos al menos vacunas convencionales. Para hablar de epidemiología, vamos a hacer un recordatorio, vamos a tratar de hablar de incidencia, distribución y control de las enfermedades bajo la influencia del ambiente, el huésped y del agente, ¿no? La triada de salud-enfermedad. Hoy no hay estudios precisos sobre prevalencia de PIF y mortalidad. Se estima que aproximadamente entre un 0,3 y un 1,4% de muertes en gatos que se presentan en las veterinarias se asocia al PIF. Sin embargo, pareciera ser una enfermedad más prevalente en refugios y criaderos, ¿eh? O sea, pudiendo escalar entre el 3,6 y 7,8% según los trabajos publicados. Un poco la experiencia nos está mostrando que en refugios esas tasas pueden ser un poco más altas. Hay cierto efecto de edad y sexo en la prevalencia de PIF. 3 de cada 4 gatos infectados o que desarrollan la PIF son menores de 3 años. Recuerden cuando les hablaba de la inmunidad duradera del coronavirus entérico. Y aparecen unas pocas incidencias en animales mayores de 7. El 80% en un trabajo que se hizo en Europa arrojó que eran gatos menores de 3 años y que solo un 5% eran mayores de 7. No está claro si la castración afecta o no la prevalencia de PIF, está bastante controvertido este concepto, algunos dicen que sí, otros que no, pero lo que nos tiene que quedar claro para empezar a entender esta patología es que es el estrés, el gatillo que dispara la infección por PIF. Estudios recientes muestran que más de la mitad de los gatos con PIF han sufrido cambios en el medio ambiente, sea porque es un gato rescatado e ingresa a un refugio, se lo captura, es un gato feral, son cachorros que estaban siendo criados semisalvajemente y que, bueno, de golpe son incorporados a un refugio, una casa de tránsito o a un hogar, ¿no? Y esos son los animales más vulnerables para el desarrollo de esta enfermedad. Hay trabajos que muestran que a veces en los gatos tan solo cambiar jaulas compromete y estresa al paciente y aparecen coinfecciones, por ejemplo, con herpes. E incluso hay situaciones que, digamos, uno no las percibe como tales, pero para el gato pueden ser dramáticas, ¿no? Entonces, considerar siempre el factor de estrés como un factor importante. La bibliografía insiste que el serotipo 2 es más virulento que el serotipo 1. Por suerte no es el que más está circulando hoy. La leucemia felina es
una de las causas que yo creo que más ruido van a hacer hoy en el desarrollo de los tratamientos de peritonitis infecciosa felina y que tienen que ver en gran medida con el no poder dar de alta a un paciente o el fracaso terapéutico. Tenemos muchos gatos que desarrollan PIF que a la vez son portadores y están coinfectados con leucemia felina. El BIF, otro tanto, se identificó en condiciones experimentales que puede ser un factor de riesgo para desarrollar PIF. Las tasas de incidencia y prevalencia de BIF y BILEF son un misterio. O sea, hoy no sabemos, al menos yo en Argentina no tengo claro cuál es la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Estuve leyendo algunos trabajos latinoamericanos, hablan de incidencias del 30-40%. Lo real es que hoy en medicina veterinaria, al menos acá en Argentina, cuando atiende un paciente felino, una de las primeras cosas que estamos haciendo es tratando de saber si hay o no hay BIF o BILEF, y cada vez estamos recurriendo menos a las inmunocromatografías, que son los test rápidos, y estamos recurriendo más a los test, al RT-PCR, ¿no? O sea, para tener un poquito más de certeza acerca de la presencia o no de los retrovirus. Los gatos de raza, desde el punto de vista genético, parecieran ser más susceptibles. Hay razas que son más susceptibles que otras. Por ejemplo, se ha visto que en gatos persas aumenta un 50% el riesgo de enfermedad, y los persas son gatos singulares. Yo digo que ya genéticamente están inmunocomprometidos, no son los que tienen mejor desarrollo y desempeño inmunológico. Y se menciona en la bibliografía que los birmanos tienen más capacidad de desarrollar PIF seco que PIF húmedo. Sí se sabe hoy que la susceptibilidad genética al PIF es polimórfica, ¿no? Entonces están implicados varios virus, y la endogamia es un factor de riesgo, situación bastante frecuente justamente en lo que es la felinofilia. Bueno, más de lo mismo, razas y pedigree tienen que ver con esta sensibilidad, y vamos a ver que puede haber criaderos y líneas de criaderos que desarrollan PIF con alta facilidad. Una descripción que es entre anecdótica y a tener en cuenta: las hembras preñadas pueden desarrollar PIF. Todo lo que es el fenómeno de inmunología de la gestación tiene mucho que ver con una inmunotolerancia. Pensemos a la gestación como un trasplante de tejidos, donde el 50% de las proteínas vienen de la madre, pero el otro 50% vienen del padre, y eso tiene mucho que ver donde el sistema inmune reconoce ese embrión y posteriormente el feto y no reacciona, con lo cual se genera singularmente un fenómeno de inmunotolerancia. En ese momento, si ingresan patógenos en el desarrollo de esa gestación, puede haber distintas consecuencias. En la primera parte de la gestación vamos a ver absorción fetal, muerte fetal, aborto, pero también pueden nacer gatos saludables que desarrollan la enfermedad y mueren en forma perinatal. Son neonatos altamente susceptibles que desarrollan la enfermedad rápidamente, y algunas camadas pueden nacer no infectadas, y más que nada hay, al menos en la bibliografía, referencias de tratamientos con GS en gatas preñadas, donde esos gatitos nacen sanos, ¿no? O sea, en lo personal nunca me ha tocado manejar una hembra preñada con PIF. ¿Por qué hay un aumento de PIF en gatos mayores de 10 años? Ese aumento igual sigue siendo relativo. Fíjense que estamos hablando del 3% para gatos mayores de 10 años y del 1,5% en gatos mayores de 12. ¿Cuáles son las situaciones? Básicamente una nueva reexposición al coronavirus entérico, sea porque se usa un gato macho para un servicio de una gata joven, o porque si habiendo dos gatos adultos muere uno y se ingresa un nuevo gatito a esa casa, y ese gatito viene con una carga
coronavirus entéricos y hay una reexposición, y lo que hay que tener presente es que, bueno, a medida que pasan los años, el sistema inmunitario va envejeciendo junto con el huésped, y se produce este fenómeno de inmunosenectud, ¿no? Donde las respuestas tanto humorales y celulares son menos eficientes, y quizás la reexposición a virus que tenían alguna inmunidad, hoy ya son más débiles y se aumentan las chances de enfermedad. Básicamente, como factores de riesgos adicionales se describen pérdida de inmunidad sistémica materna por separación al nacer. Ustedes piensen que todo lo que es destete, todo lo que es modificación de la nutrición, o sea, sale el gatito de estar lactando y pasa a comer alimento sólido. Todo lo que son animales en rescate, pienso yo en este momento, cuántos gatitos levantan de la calle con situaciones paupérrimas de nutrición, con otras enfermedades infecciosas, muchas veces castraciones tempranas, ¿no? O sea, no esperar a que el animal tenga una recuperación plena y se hace la castración medio sistemáticamente, y todo lo que son enfermedades congénitas, alteraciones, son predisponentes y gatillos de PIF. Hay un factor de riesgo positivo importantísimo y es la presencia del coronavirus entérico en la población. O sea, nosotros podemos tener todos los factores de riesgo, todas las situaciones de estrés, todo lo que les describí anteriormente, pero si hay ausencia de este coronavirus entérico, posiblemente la enfermedad no se desarrolle. Entonces, va a haber que tener muy en cuenta la ocurrencia de ambas cosas, ¿no? La presencia del coronavirus entérico y la presencia de los factores de estrés predisponentes. El trabajo que queda por hacer y lo que va a modificar la incidencia y prevalencia de PIF a nivel mundial va a ser el día que podamos desarrollar mecanismos para promover la inmunidad del coronavirus entérico. El día que haya una vacuna que estimule inmunidad de mucosas y que pueda ayudar a que baje la carga o elimine la carga del coronavirus entérico, y que podamos generar en un gatito de 2, 3, 4 meses una inmunidad como la que desarrolla cuando llega a los 3 años de vida, ese día la incidencia de PIF va a bajar significativamente. A nivel de patogenia, lo que tenemos que tener en claro, ¿no? O sea, esta relación del patógeno con el sistema inmune del huésped, es que no está claro ni por qué el coronavirus entérico tiene esta afinidad por las células epiteliales, ni está claro por qué después pasa a tener afinidad por monocitos y macrófagos. Los antígenos del coronavirus entérico entran en contacto con el tejido linfático asociado a mucosas durante la infección intestinal. Son procesados, hay generación de inmunidad, y hay una inmunidad de mucosas que se da tanto con mecanismos innatos como adaptativos. Todo lo que es coronavirus entérico, en ese momento puede estar sufriendo mutación a PIF. Y en ese momento es donde justamente pierde la afinidad por las células intestinales y pasa a tener afinidad por los monocitos macrófagos. Aparentemente, información del 2018, los coronavirus que van a disparar PIF, que han sufrido estas mutaciones que se parecen un 98% al coronavirus entérico, tendrían afinidad por infectar un tipo de macrófagos particular, que son los M1, macrófagos M1, a diferencia de otras poblaciones que son las M2. Ahora les vamos a describir esos dos tipos de monocitos o macrófagos. Y son estos macrófagos M1 infectados con coronavirus los que después se distribuyen a lo largo de todo el organismo, dando la patología. Los monocitos, que son las células circulantes en sangre, una vez que salen de vasos sanguíneos e ingresan a tejidos, se pueden diferenciar básicamente en dos tipos, M1 y M2, macrófago tipo 1, macrófago tipo 2. Los macrófagos tipo 1 son los que están influenciados
por citoquinas proinflamatorias. Hablamos del factor de necrosis tumoral alfa, hablamos de interleuquina 6, hablamos de interleuquina 1. Mientras que los macrófagos tipo 2 están influenciados por factores de crecimiento y metaloproteasas. Los macrófagos de tipo 2, que son los que no participan del PIF, tienen que ver más que nada con un tipo de respuesta antiinflamatoria y todo lo que es degradación, canibalismo y destrucción de tejidos viejos, de senectud celular, de todo lo que tienen una alta expresión de lo que se llaman receptores scavenger, que son receptores basura, que son los que degradan y se comen y procesan todos los distritos celulares. Esos son los macrófagos tipo 2. Son los macrófagos tipo 2 los que estimulamos con esto que capaz que escucharon algunos de ayunos intermitentes, y que buscamos una mejora en el desarrollo metabólico de los individuos. Bueno, estos macrófagos tipo 2 son los que estamos estimulando con ese ayuno intermitente. Los macrófagos de tipo 1 van a tener que ver mucho con la respuesta proinflamatoria y que justamente están influenciadas por citoquinas proinflamatorias. Y es este macrófago tipo 1 el que el coronavirus, cuando muta, deja de ser entérico y pasa a ser el coronavirus del PIF, tiene afinidad por este macrófago tipo 1. Lo que se ha visto, para no hacer tanto barullo, después si quieren lo leen en detalle, a diferencia del SARS-CoV-2, COVID-19 en humanos, que usaba la proteína S para entrar en contacto con un receptor celular e infectar células endoteliales y producir la vasculitis, el coronavirus que genera PIF no ingresa al macrófago por el receptor AC2, ni por otros receptores del tipo CD209 o las aminopeptidasas, sino que aparentemente ingresaría recubierto de anticuerpos. Entonces hay un mecanismo que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que tiene la capacidad de recubrir un patógeno básicamente para ser fagocitado. Este macrófago encontraría al complejo inmune y ingresaría fácilmente. Entonces, se ha visto, midiendo ARN en estos macrófagos, que no hay incremento de los ADN y ARN de la expresión de proteínas como sí se vio en el COVID, pero sí aumentan los receptores para inmunoglobulina y complemento. Entonces, si hoy tenemos que definir cómo entra el virus del coronavirus felino para producir PIF, ingresa por mecanismos de ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y CDCC, citotoxicidad celular dependiente de complemento, básicamente la fracción C3 y C3b y metabolitos del C3b. Entonces, es el sistema de anticuerpos y es el sistema de complementos lo que determina que el coronavirus puede ingresar a la célula efectora para diseminarse como enfermedad y de alguna manera burlar los mecanismos de defensa. A nivel ocular pasa más o menos lo mismo. Encuentran en vasos sanguíneos de las retinas enfermas de PIF este tipo de macrófagos tipo M1, y se ha podido medir gracias a la calprotectina, que es una proteína chiquitita que aparece en leucocitos, básicamente en neutrófilos y monocitos. El virus liberado pasa al torrente sanguíneo y eso es lo que genera básicamente diseminación de la enfermedad. Acá está muy sencillamente expresado, ¿no? O sea, tenemos un virus rodeado de anticuerpos, básicamente IgG, porque hablamos de anticuerpos séricos, receptores para Fc gamma, hay fagocitosis, hay internalización de ese complejo inmune, y generalmente en otras situaciones, no en PIF, cuando el macrófago ingiere un complejo inmune, hay degradación y lisis para una posterior presentación. Eso en PIF no ocurre. O sea, el virus ha desarrollado un mecanismo de evasión, no está del todo claro, que inhibe la degradación del virus dentro de ese macrófago una vez que ha sido fagocitado y utiliza
el mecanismo efector macrófago, que es un elemento de inmunidad innata, para diseminarse, en vez de el huésped poder eliminarlo. Lo que sí se sabe hoy es que tenemos natural killer, que son células, los linfocitos grandes granulares del sistema inmune innato, y tenemos linfocitos CD8 que sí son capaces de eliminar células infectadas con PIF. Y vamos a necesitar estas natural killer y vamos a necesitar estos linfocitos CD8 para lograr eliminar definitivamente al virus. Posteriormente, cuando la doctora Gabriela después hable de tratamiento, va a hablar del GS, va a hablar del molnupiravir. Nosotros necesitamos un paciente que tenga una respuesta inmunitaria efectiva y eficiente para sacarse el virus de encima. O sea, los antivirales, como el GS y el molnupiravir, son eficientes para bajar la carga viral dentro de ese huésped enfermo por PIF, pero necesitas la respuesta celular para que el animal se cure definitivamente y le puedas dar el alta. ¿Qué cosas van a inhibir esta respuesta efectora? Corticoides, así que ojo, los gatos que cursan PIF con la administración de corticoides en altas dosis o tratamientos prolongados de corticoterapia, o pacientes con BILEF principalmente y con BIF, que son enfermedades inmunosupresoras. Y ahí vemos por qué justamente se nos pueden escapar, a pesar de tener un tratamiento eficiente, gatos que no lleguen a curaciones, ¿no? PIF húmedo, que es el 80% perdón, de los casos que vamos a ver, tienen que ver esto que yo les contaba de los complejos inmunes, ¿no? Entonces, básicamente van a ser los macrófagos, los tipo M1, como les contaba antes, que van a captar el complejo inmune y van a interiorizarlo. Los neutrófilos participan básicamente generando activación de complemento y disparando y aumentando esta incidencia de fracciones de complemento opsonizantes, promoviendo la inflamación aguda. Hay básicamente en la lesión patogénica una hipersensibilidad de tipo 3, dependiente de complejos inmunes. Hay vasculitis, y esa va a ser la lesión que va a provocar daño tisular. Hay una tormenta de citoquinas, como se describió originalmente en COVID-19 en humanos, y básicamente salimos de un perfil T-helper1 y se desregula hacia un perfil T-helper 17 proinflamatorio, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso. El PIF seco tiene otro comportamiento. En el PIF seco participa básicamente un linfocito T-helper CD4 del tipo T-helper1 con producción de interferón gamma, y vamos a ver que hay fagocitosis frustradas, activación de macrófagos y un intento de fibroblastos de limitar la infección. Esto es lo que asemeja una lesión de hipersensibilidad tipo 4, de tipo tuberculosis, pero en pequeña escala. Entonces vamos a tener lesiones piogranulomatosas. Entonces, PIF húmedo va por el lado de las vasculitis, va por el lado de una hipersensibilidad de tipo 3, mientras que el PIF seco va por el lado de lesiones piogranulomatosas, pequeños piogranulomas que están mediados por una hipersensibilidad de tipo 4. Un poco lo que les contaba antes, el proceso inflamatorio conduce a derrames abdominales o torácicos de gran volumen, mientras que las lesiones piogranulomatosas son acumulación focales, ¿no?, de monocitos activados en distintas etapas, y neutrófilos no degenerados y un escaso número de linfocitos. Esos neutrófilos son los responsables de transformarse en piocitos en un intento frustrado de contener la infección. Siempre aparecen piogranulomas macroscópicas y microscópicamente, y que van como coalesciendo en distintos órganos del abdomen o del tórax. Y vamos a ver que el PIF húmedo efusivo en gatos tiene una fuerte concentración. 9 de cada 10 pacientes van a tener
derrames en cavidad peritoneal o cavidad peritoneal pleural, y en menor medida es solamente en cavidad pleural. Fíjense cómo el PIF húmedo en gatos, 9 de cada 10 básicamente encontramos lesiones en cavidades peritoneal y pleural, y o pleural. Mientras que las lesiones del sistema nervioso y lesiones oculares son mucho más escasas para el PIF húmedo. Algunas fotos que aparecen en el trabajo que yo les decía originalmente de Pedersen, gatos adultos y gatos jóvenes. Lo que vamos a ver son colectas abdominales importantes. Acá tenemos una necropsia y vamos a ver cómo el PIF, que originalmente fue un PIF húmedo, porque acá vemos colecta abdominal, empieza a tener también participación de algunas lesiones piogranulomatosas sobre superficie hepática, por ejemplo, ¿no? Y aparecen granulomas y piogranulomas. Entonces, no hay, a veces, y sobre todo cuando pasa bastante tiempo, lesiones puras, de vasculitis puras o piogranulomas puros, ¿no? Sino que hay una concurrencia de ambas facetas, y lo que hay es una evolución de la patogenia en la relación esa del virus y del huésped, de intentos de respuestas de uno y de otro de controlar o avanzar, ¿no? Entonces, vamos a ir encontrando en necropsias distintas lesiones, y no es raro encontrar ambas lesiones simultáneas, el derrame abdominal junto con piogranulomas. La patogenia del PIF seco va básicamente a órganos abdominales y es poco común en cavidad torácica. Están menos diseminadas, son bastante focales, se extiende sobre superficies serosas, y hay una serie de células como monocitos activados dentro del foco, y que eso también va cambiando. Eso es todo descripción anatomopatológica, ¿no? de una necropsia y una histopatología. Fíjense en PIF seco como si hay una mayor dispersión de lesiones, ¿no? O sea, tenemos un 30% afectando cavidad peritoneal, aparece comprometido el sistema nervioso central, un 22%, ojos un 14%, sistema nervioso central y ojo un 8%, y fíjense qué poco que participa en cavidad pleural, ¿no? O sea, entonces para un PIF seco, básicamente las lesiones las vamos a encontrar en cavidad peritoneal y en sistema nervioso y oftálmico, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos recabando como información, ¿no? O sea, la fuerte concentración de lesiones abdominales principalmente, o abdominales y torácicas en PIF húmedo con derrame pleural, y lesiones más dispersas en PIF seco, lo que lo hace de un diagnóstico a veces un poco más dificultoso, ¿no? Entonces, nada, cosas a tener en cuenta. Insisto, PIF seco tiene una dispersión en lesión mucho más grande que el PIF húmedo. El PIF húmedo, yo les diría, a esta altura es bastante poco dudoso diagnosticar por clínica una sospecha de PIF, mientras que el PIF seco yo reconozco que puede traernos más dolores de cabeza para un diagnóstico eficiente, ¿no? Un gato con PIF seco es un gato que tiene un manto deslucido, que puede estar más delgado, que puede tener alguna afectación neurológica, pero bueno, no, esos signos son bastante compartidos con otras patologías, ¿no? Entonces eso yo reconozco que ahí podemos tener mayores dudas en el diagnóstico. Las lesiones a la necropsia, agrandamientos de ganglios linfáticos, compromisos del ganglio iliosepocólico, todo lo que son lesiones renales son importantes, y que muchas veces uno sale a buscar, o sea, ve en ecografías lesiones renales o de ganglios muy importantes, y puede sospechar que hay un linfoma, y en realidad estamos frente a un PIF, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta.
Hay que tener muy en cuenta los informes y los controles ecográficos, pero dentro de lo que es la enfermedad PIF, saber que hay adenomegalias significativas y que no necesariamente son de origen oncológico, ¿no? Cuando estamos cursando la enfermedad. Son cosas a tener muy en cuenta. El PIF ocular, vamos a encontrar un signo bastante importante que es el cambio de color del iris en los ojos. Eso es bastante significativo, un primer dato orientativo en la clínica del PIF. La presencia de glaucomas secundarios o uveitis y turbidez en el ojo acuoso son signos también bastante frecuentes en lo que es el PIF oftálmico. Uveitis bilaterales, glaucomas posteriores, pérdida de visión en gatos chiquitos. Bueno, son todos indicios de PIF y que son bastante más frecuentes de lo que imaginamos, ¿no? O sea, son todas cosas que cuando en la clínica aparecen tenemos que empezar a buscar y hacer un camino diagnóstico para al menos intentar descartar el PIF. Es muy importante que la inmunidad, como les decía antes, sobre todo la inmunidad celular, sea eficiente. Yo entiendo que en la clínica es muy frecuente que el gato enfermo, con anorexia, con pérdida de peso, reciba alguna inyección con glucocorticoides, pero es importante no pasarnos de rosca. El GS es un tratamiento exitoso para el PIF y algunos pueden mencionar, y hay intentos de utilizar interferones, el omega, si hay acceso, cosa que no es muy fácil en Sudamérica, para interferón omega felino, para reforzar, pero la realidad es que 8 o 9 de cada 10 gatos solamente con el tratamiento de GS o monopiravir se curan. Entonces, yo en estos casos lo que insisto es, si bien tenemos interferones, hay inmunomoduladores, hay neuromoduladores, hay inhibidores de factor de necrosis tumoral para lo que podría ser una optimización del tratamiento de PIF, la primera sugerencia es no usarlos, ¿no? Y tratar de darle prevalencia al tratamiento del GS. Básicamente, el paciente necesita desarrollar un perfil T-Helper-1 de tipo respuesta celular efectora para sacarse al virus de encima. Lo que prevalece en un PIF húmedo es un perfil T-Helper2 que posteriormente se dispara a un perfil T-Helper17 con esa famosa tormenta de citoquinas. Un perfil proinflamatorio, básicamente hablando del perfil de un perfil inmunitario en lo que es PIF húmedo. También es cierto que en la medida que la patología se prolonga en el tiempo, sin diagnóstico certero y sin tratamiento, podemos llegar a tener un perfil de Helper 3 del tipo inmunosupresor, ¿no? Entonces, fíjense que el PIF, a medida que va pasando el tiempo y no intervenimos terapéuticamente, los perfiles inmunitarios pueden ir cambiando, ¿no? Con lo cual las intervenciones también pueden ser más complejas. Yo no voy a entrar en esta charla en lo que son perfiles inmunitarios, los invito si en algún momento quieren pasar por, hay un canal de YouTube, que es Capacitaciones Pablo Maure, hay toda una cápsula informativa, un video breve que habla de perfiles inmunitarios, si quieren pasar por ahí, a lo mejor se pueden llevar una idea un poquito más acabada de esto. Un poco lo que ha sido esta novela capitalista y por qué hoy no hay GS o monopiravir aprobado por los organismos regulatorios en los distintos países, ¿no? Ninguna de las drogas que usamos para tratamiento está disponible legalmente en la mayoría de los países. Hay un tratamiento, hay un grupo multinacional en Vive que ha captado los derechos para el GC 376. Hoy todo lo que fue el desarrollo del Remdesivir para el tratamiento del COVID-19 llevó a que Gilead Science
retenga los derechos por animales del GS. El GS 441524, que es el tratamiento específico, que en el 2019 hizo la publicación y dijo, con esto se cura el PIF, es un metabolito activo del remdesivir. Ahora, ¿qué pasó? En el 2019, cuando se dispara la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19 en medicina humana, Norteamérica y básicamente Gilead ha determinado que el remdesivir se comercialice para humanos, pero no admite y no permite que uno de sus metabolitos activos, el GS, se pueda comercializar en veterinaria. Con lo cual los trabajos de Pedersen se quedaron a media agua en lo que fue la regulación por FDA. ¿Qué pasó? Frente al éxito de los tratamientos con GS, de una enfermedad que era mortal hasta el 2019, rápidamente empezaron a hacer trabajos a campo y aparecieron en China proveedores de GS 441524. El remdesivir se comercializa a nivel mundial como Veklury de Gilead, y se usa para tratar COVID-19. Aparece el GC373 combinado con un antirretroviral y es el Paxlovid de Pfizer, que también fue aprobado para COVID-19. No ha tenido tanto éxito. Después aparecieron trabajos donde no terminaron de corroborar mucho el éxito de este fármaco para COVID-19, que algunos investigadores están trabajando hoy con el Paxlovid para tratar gatos con PIF. Aparece el Paxlovid para el tratamiento de COVID-19 y aparecen dos análogos que se optimizan incluso para absorción oral y aparece en el 2021 el molnupiravir. Lo interesante hoy es que el molnupiravir se comercializa, apareció como Lagevrio, comercializado por Merck en Estados Unidos y Europa, y el molnulupin, la misma droga, para COVID-19. Y mostró eficacia y eficiencia en control in vitro del PIF. Se ha visto que hay resistencia al GS en algunos casos de PIF, y esa resistencia es posible manejarla con molnupiravir o Paxlovid, ¿no? Entonces, hay posibilidades de tratar con, ya sea con molnupiravir o Paxlovid, pacientes con PIF. Lo que pasa es que los costos son altísimos y no están definidas las dosis finales, cosa que sí se saben con los otros dos. Frente a la aparición de patentes y todo esto, aparecen los fabricantes chinos que rápidamente ofrecen un GS inyectable. Aparecen los trabajos de Peace Warriors en distintas partes de Europa y Latinoamérica usando GS. Y aparecen las primeras publicaciones de Pedersen, año 2019, estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Y esto llevó a que, bueno, hoy haya un montón de animales bajo tratamiento de un producto que no está aprobado. Y esta es un poco la explicación, ¿no? El tema de las patentes y limitaciones. Aparecieron proveedores chinos ofreciendo GS oral. No están claras las formulaciones, hay ciertas, se disfraza de alguna manera algunas presentaciones orales, pero es básicamente GS, y agregan suplementos o tratan de buscarle otros componentes como para decir que es otra cosa, pero sabemos que hoy es GS, y la realidad es que el tratamiento inyectable como el oral son igualmente eficientes, ¿no? Lo que hay que hacer es un correcto ajuste de dosis. Eso después Gabriel
después va a contar un poquito de eso. Para cerrar un poco y hacer una síntesis y dejar paso a la parte clínica y tratamiento y diagnóstico, que es quizás la más importante de la noche, hoy el PIF se cura en 8 o 9 de cada 10 casos. Hay 2 fármacos probados que tienen máxima eficacia, el GS 441524 y el molnupiravir. La leucemia felina va a ser uno de los principales obstáculos para la curación de gatos con PIF, y urge que haya un registro legal de estos fármacos por organismos regulatorios. El problema es que GS está inhibido por patente, afortunadamente el molnupiravir no está inhibido por patente, así que supongo que ese va a ser uno de los primeros en aparecer. ¿De dónde va a venir la prevención? Más que desarrollar una vacuna contra PIF, hay que desarrollar una vacuna contra el coronavirus entérico. Eso para mí es lo más importante. Esto recién se empieza a escribir, estamos avanzando día a día, estamos generando conocimiento, hay muchísimas cosas por seguir investigando. Lo que yo creo es que sí hay tratamientos y hay protocolos eficientes e, insisto, de éxito. Posteriormente vamos a ir optimizando todo eso. Los dejo con una imagen de donde vivo, el puerto de San Clemente del Tuyú, costa marítima de Buenos Aires. Les quiero agradecer la participación y esperemos que la curiosidad esta vez salva al gato y no lo mate. Me encuentran por distintos medios, en Facebook hay una página profesional, Pablo Mori, Inmunología Veterinaria. En Instagram tenemos un Instagram perfil de CIB Argentina. Mi celular, por si quieren mandarme un WhatsApp, no atiendo llamados, no hay forma de atender llamados, tenemos muchísimos mensajes de WhatsApp. Y estamos armando el canal de YouTube para tratar de justamente de desarrollar una comunicación un poquito más eficiente a nivel de formación. Les quiero agradecer a todos y bueno, vamos a dar paso a la colega para que siga la propuesta del día. Muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto.